Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga, Dios les guarde a todos y a cada uno. Empezamos el mes de diciembre con el tema la familia como tema del mes en la iglesia y voy a iniciar yo con este tema, pero primero vamos a orar para poner todo en manos de Dios. Señor y Dios, te doy gracias, Padre, por la vida y la salud que nos das a todos y a cada uno de nosotros. Te pido en el nombre de Jesús que tomes el control de todo lo que vaya a decir, Señor. Te pido que no sea yo hablando, sino que seas tú a través de mí, mi Dios. Utilízame, Padre, como instrumento, Señor, para transmitir el mensaje que tú quieres hablar a tu iglesia y el mensaje que has hablado a mi vida también. En el nombre de Jesús, que esta palabra pueda sembrarse en la mente y corazón de cada una de las personas que la escuchen, Señor, que pueda ser de bendición, que sea una palabra transformadora, Señor, y que dé fruto, Señor, en tu perfecto tiempo. En el nombre de Jesús, así oramos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, la prédica de hoy, el mensaje de hoy, lo titulé La unidad en familia. Primero vamos a empezar definiendo qué es la familia. La etimología del término familia proviene del latín famulus, que significa esclavo, ya que en la antigüedad estos pertenecían al patrimonio de un hogar y eran considerados parte del grupo familiar. Tradicionalmente se ha vinculado a la palabra famulus y sus términos asociados a la raíz fames, que significa hambre, de forma que la voz se refiere al conjunto de personas que se alimentan juntas en la misma casa. Una definición que encontré en internet dice que la familia es un grupo de personas unidas por un vínculo, bien sea de pareja, consanguíneo o algún otro tipo de situación, en la que los individuos hacen vida en conjunto y los une algún tipo de lazo. El significado del término está también relacionado a otros conceptos de convivencia y cooperación de personas unidas por algún vínculo, como el caso de clanes, tribus y naciones, que en principio son una especie de organización familiar, al existir un proyecto en común. Se considera entonces que la familia es la unidad social mínima cuyo modelo estándar es el de padre, madre e hijos. ¿Qué dice la Biblia de la familia? La familia en la Biblia aparece desde el primer libro llamado Génesis en el capítulo 1 del 26 al 28. En estos versos vemos a un Dios creador formando la primera unión familiar. Cuando creó a Adán, luego a Eva, ellos formaron la primera familia. En el orden que estableció Dios, todas las cosas funcionaban perfectamente, incluyendo la familia, hasta que llegó el pecado y desestabilizó todo. La característica principal de la familia es la unidad. Una familia unida es una familia fuerte. Por eso el enemigo siempre va a intentar separar a la familia. Y si nosotros le damos entrada, sucederá lo que sucede con todo lo que el enemigo toca. Lo destruye. Pero entonces, ¿cómo podemos tener una familia unida? Esta, al parecer, siendo la característica principal de lo que es la familia, de lo que significa la familia unidad. Vemos que en la actualidad muchas familias no cumplen con esto, que es algo tan principal, la unidad. Vamos a leer Juan capítulo 13, versículos del 1 al 17. Allí se encuentra la historia de cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos y hace familia con ellos. Para entender un poco más, vamos a leer desde el primer versículo. Dice: Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro,
jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo, le dijo Jesús. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues sí, yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies. También ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Amén. Muy bien, hermanos. Ya que leímos esta historia, no sé si recuerdan que al inicio dije, cuando leí la etimología de la palabra familia, que su raíz significaba algo como esclavo, ¿no? Bueno, esta palabra ahora va a cobrar mucho más sentido. Cuando leemos esta historia, vemos aquí que Jesús no esperó tener unidad con sus discípulos para ser familia. Él provocó la unidad dejando de lado todos sus argumentos y la vergüenza o humillación que este acto podía significar. ¿Para qué? Para crear un vínculo, un lazo irrompible en el que así pudieran sentarse a la mesa con él. Este trabajo de lavarse los pies o de que una persona le lavara los pies a otra, por lo general este acto lo hacían los esclavos, los sirvientes de la casa, eran quienes tenían este trabajo porque era un trabajo en aquel tiempo humillante. Era una posición en el que la persona que lavaba los pies estaba en un estado de vulnerabilidad o era menos que la persona a la que se los está lavando. Y vemos que Jesús, siendo el Hijo de Dios, conociendo todo lo que iba a suceder con sus discípulos, no le importó y le lavó los pies a sus discípulos, a cada uno. De esta manera Jesús les enseñó que la unidad no es una idea, no es un discurso, no es una filosofía. La unidad es una nueva manera de ver a las personas que te rodean. Es la manera correcta de verlas. La unidad es una perspectiva de los pies a la cabeza donde no importa el nivel que tengas, tienes la humildad para servir al otro. Pero ahora, ¿cuál es el mayor enemigo de la unidad? El mayor enemigo de la unidad es el orgullo. El orgullo aleja a las personas importantes de tu vida. Jesús, sabiendo quién era, se bajó como un esclavo para servir. Jesús sabía que era el rey del universo, que Dios le había otorgado todo poder y toda autoridad, y nunca tuvo problema en lavar pies sucios. Porque el que sabe quién es y está seguro de quién es, no tiene la necesidad de demostrar absolutamente nada. El que sabe quién es puede humillarse y es quien debe dar la iniciativa a la unión. La mayoría de los problemas que ocurren en nuestras relaciones, tanto familiares como cualquier otro tipo de relaciones que tengamos en nuestra vida, es por querer demostrar cosas, demostrar quién manda, quién tiene la razón, quién es mejor, quién es más inteligente, quién es más guapo, quién tiene esto, quién tiene lo otro. Y cuando hacemos eso, creamos una barrera que impide la unión. Y es más fácil y es mucho más fácil inclinarse ante un extraño que inclinarse ante un cercano o a tu familia, porque al hacerlo te sientes en un estado de vulnerabilidad y le otorgas poder sobre ti a esa persona. Y hacer eso es un auténtico acto de fe y es un acto de valor. Pero al final, ¿qué es más importante? ¿Tener razón o tener amor? En una atmósfera de orgullo no se puede dar la unidad porque la unidad requiere humillarse con valor. Si Jesús, siendo el rey, se humilló, ¿cuánto más nosotros? Cuando Jesús vio los pies sucios de Pedro, se ofreció para lavarle los pies.
Vemos que Pedro le dice, no, Señor, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? El Señor le dice, sí, Pedro, yo te voy a lavar los pies. Y Pedro le dice, bueno, que sea entonces la cabeza, las manos, los pies. Pero vemos que el Señor Jesús le dice, Pedro, no, tú estás limpio. Eran solo sus pies los que necesitaban lavarse. Eran solo sus pies los que tenían polvo del camino que había recorrido. Esto nos habla de que Jesús sabía quién era Pedro y que la suciedad de sus pies no definía quién era, solo tenía polvo adherido que necesitaba ser limpiado. Para nosotros es fácil, saqué esta conclusión y impactó mucho en mi vida. Para nosotros es fácil ver los pies de las demás personas y más de los que tenemos cerca, de los que viven con nosotros. Qué fácil es percibir el olor de esos pies sucios y quejarnos, pero a veces es difícil entender que solo es polvo y solo por pequeñas cosas nos alejamos o creamos distancia entre la propia familia porque es más fácil decir esto está sucio que ponerlos a limpiarlo. También qué difícil es hacer eso cuando tu familia es la primera en ver esa suciedad y juzgarla. En la calle podemos recibir cualquier tipo de comentarios o percibir cualquier cantidad de injusticias, pero es peor cuando todas esas cosas vienen de parte de nuestra propia familia. Y cuando es nuestra propia familia la que nos hiere, nos lastima, nos señala la suciedad, se supone que nuestra familia debería ser nuestro lugar seguro, el lugar donde encontramos amor incondicional y nos sentimos amados, aceptados, bienvenidos. No debería ser nuestro campo de batalla, pero así se siente muchas veces. Los pies sucios se limpian con agua y con gracia. Cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, lo hizo sabiendo que esos mismos pies lo iban a abandonar cuando llegara la hora de su muerte. El mismo Pedro, que decía ser su amigo hasta el fin, y lo negó 3 veces. El mismo Judas, quien lo traicionaría y lo vendería luego. Jesús lo sabía y los conocía a todos y a cada uno. ¿Y qué fue lo que hizo? Echó gracias sobre esos pies y los limpió con amor. Así trata Jesús a los que lo hieren. Fue la única manera de acercarse a quienes lo rechazarían, porque para Jesús fue más grande el amor que el rencor o las diferencias. Y este es otro punto que quiero tocar, y ya finalizando. Puede que en nuestra familia tengamos muchas diferencias. A unos nos gusta una cosa, a otros les gusta otra. Tenemos diferentes maneras de pensar, de sentir, de entender, y no siempre vamos a estar de acuerdo en todo. La convivencia es una de las cosas más difíciles para el ser humano, pero es una de las más necesarias. Pero somos nosotros quienes decidimos si esas diferencias nos van a separar o si damos la iniciativa a crear un puente de unión en el que no importan esas diferencias porque Dios es lo que nos une y Dios nos enseña a amarnos como Él lo hizo, lavando nuestros pies. Eso es lo que hace una familia. Estamos sucios, nos limpiamos. Cometemos errores, los corregimos. Tenemos problemas, los resolvemos. Tenemos necesidad, compartimos, pero lo hacemos juntos. Lo hacemos en amor y en humildad, y más si somos familias que tienen a Dios. Para las familias en donde uno solo es el que tiene a Dios, ¿qué mejor manera de demostrar su amor sino sirviendo incondicionalmente, tal como Jesús lo hizo? Es difícil, eso es una realidad, pero es la única forma de acercarnos. Así Jesús se acercó a nosotros. Seamos familias que den el ejemplo del amor de Cristo, seamos familias que se sirven y se apoyan los unos a los otros, que se lavan la suciedad de los pies. No familias perfectas, porque por sí solas no existen. El único perfecto es Dios, y en Él es que podemos perfeccionarnos cada día en amor y en sabiduría. Cuando el centro de nuestra familia es Jesús, tenemos relaciones sanas, porque Él nos enseña lo que es una familia verdadera y nos enseña cómo podemos crear vínculos que perduren. Así que hermanos, recordemos y tengamos siempre presente cómo Jesús se acerca a nosotros, Él siendo el Rey, le lavó los pies a sus discípulos, quienes no lo merecían, quienes luego lo iban a traicionar, y aún así con ellos le dijo, esta es la única forma de que yo los haga parte
conmigo en la mesa y de que podamos compartir el pan y de que sean mi familia, porque eso es la familia, esa es la familia que yo creé, una familia en unidad, una familia unida. Entonces, oremos pidiéndole al Señor que sane, limpie y restaure todo lo que esté roto, toda la distancia que pueda tener o podamos tener como familia. Señor, en esta hora te doy gracias, Padre, por este mensaje, esta tu bendita palabra, Señor, porque has hablado a mi vida, Señor, y la has impactado, mi Dios, con este mensaje. Te pido en el nombre de Jesús que así como para mí, también pueda ser de bendición, Señor, para los que la escuchan, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú sanando y seas restaurando, Señor, cada una de las familias que se encuentran en esta iglesia, Señor, y que traigas los hijos a casa, Señor, que reconcilies padres con hijos, Señor. Mi Dios, que traigas a memoria todas esas cosas, Señor, que no provienen de ti, que podamos ver la raíz de los problemas y solucionarlos en amor, Señor, porque tú, mi Dios, eres el centro de todo, Señor. Y si tú estás en el centro de nuestra familia, Señor, seremos una familia unida, seremos una familia sana. Tú diseñaste un modelo perfecto, Señor, en el que la familia funciona, Señor. Y lo creo en el nombre de Jesús y creo que cada una de las familias, Señor, de esta iglesia, mi Dios, van a tenerte como centro, Señor. Porque al hacerlo, Señor, cada una de nuestras vidas cambia. En el nombre de Jesús, así te lo pido, que podamos ser familias de ejemplo para los demás también y que nos quede claro, Señor, el significado de la familia que tú creaste, Señor, que seamos familias unidas, porque estando unidos, Señor, somos más fuertes. En el nombre de Jesús te doy gracias por esta tu palabra, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.